Regresamos a I24 News en inglés. Soy Natasha Kirchuk, gracias por acompañarnos. Es el día 16 de la guerra entre la República Islámica de Irán, Israel y los Estados Unidos. Desde la medianoche, Irán lanzó 7 ataques con misiles contra Israel, impactando zonas centrales y del sur y obligando a millones a buscar refugio. Hezbollah continúa lanzando cohetes y drones desde el norte del Líbano. Al menos 8 personas han resultado heridas en estos ataques, principalmente por bombas de racimo, según la policía y servicios de rescate. Desde que comenzó la guerra, Irán ha lanzado cientos de oleadas de ataques contra Israel. Más de 290 misiles balísticos y más de 500 drones, con cerca de la mitad de esos misiles con municiones de racimo. 15 personas han muerto como resultado de estos ataques en Israel y más de 3.300 han resultado heridas, incluyendo a 436 niños. Desde Benay Barak, Israel, se une nuestra corresponsal Blair Sladin. Cuéntanos lo que sabemos de las víctimas. El número de heridos ha aumentado desde la última vez que hablamos. ¿Qué sabemos sobre cómo ocurrieron las heridas y los impactos de misiles que causaron esto? Como puedes ver, este edificio residencial de 4 pisos fue dañado por metralla tras la interceptación. Por supuesto, no estamos hablando de un ataque directo, pero aún así estamos hablando de daños. Eso fue causado en el 4.º piso y de hecho penetró esa área, cayó y también dañó el 3.er piso. 8 departamentos resultaron dañados como consecuencia de esta metralla. Las autoridades y el municipio de Bnei Brak buscan ahora un lugar para que esas personas se queden. Suelen mudarse a hoteles en Israel. En este caso, solo una persona resultó levemente herida en el edificio, probablemente en la escalera. Según la investigación, la otra persona aparentemente estaba en su auto. Aquí donde estamos, él está en condición moderada y fue trasladado a un hospital, pero su vida no corre peligro. La misma andanada de misiles también dañó áreas en Ramat Gan y Petah Tikva. Una mujer y una niña también resultaron levemente heridas. Pero en Ramat Gan en realidad hay 8 sitios diferentes donde ese misil podría causar daños. Y de nuevo, no estamos hablando de un impacto directo, sino de metralla. Y las personas cuyas casas y sus departamentos resultaron dañados ahora, por supuesto, están siendo trasladadas a hoteles por todo Israel. No hablamos de víctimas mortales, afortunadamente, pero sí hubo daños en varias partes de la zona. Aquí en el centro, todos estos pueblos están realmente uno al lado del otro: Bnei Brak, Ramat Gan y Petah Tikva. Muy bien, Palier. ¿Sabes? Solo una pregunta rápida. ¿Sabemos cuántos misiles ha estado lanzando Irán al mismo tiempo? En Israel no mencionan el número exacto, pero son pocos misiles. Eso es lo que también se nos indica decir, y en realidad esto tiene una razón, porque no queremos, por un lado, ayudar a Irán a considerar lanzar más misiles, y por otro lado, tampoco queremos que la gente solo escuche eso, que solo hay un misil y que no sientan realmente la urgencia de ir a un refugio cercano. Por eso en Israel no decimos el número exacto de misiles, solo decimos que son unos pocos misiles. Esto es lo que normalmente se dispara desde Irán. Y mientras hablamos del refugio y las indicaciones del Comando del Frente Interior, debemos mencionar que hoy hubo un cambio, o mejor dicho, el Comando del Frente Interno activó un cambio. Eso en realidad debería comenzar esta noche debido a este sistema de alerta temprana en el que normalmente dan una zona amplia esta alerta temprana. Y eso resulta en que muchas personas, una gran cantidad de personas, normalmente todo el centro de Israel, todo el norte de Israel, todo el sur de Israel, vayan a un refugio cercano o permanezcan junto a él. No estamos hablando normalmente de un misil que impacta en toda esa zona, por supuesto. Estamos hablando de un misil que impacta, de nuevo, unos pocos misiles, solo que impactan en un área específica. El sistema de alerta temprana cambiará y se enfocará solo en esa área. Así la gente puede vivir su vida lo más normal posible durante esta guerra. Y especialmente durante la noche, cuando a veces tenemos que despertarnos 3 o 4 veces. Eso, por supuesto, afecta cómo funciona la gente durante el día. El Comando del Frente Interior atendió las quejas y está cambiando el sistema de alerta temprana. Ahora solo será para un área pequeña hacia donde va el misil.
Muy bien, me gustaría agradecerte por esa actualización. Blair Sladin. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema aquí. ¿Podría ser que Israel se esté quedando sin los interceptores que están protegiendo sus cielos? Anoche, el gobierno de Israel aprobó 826 millones de dólares extra para que el Ministerio de Defensa adquiera equipo de defensa urgente y esencial en medio de los combates con la República Islámica de Irán y Hezbollah en Líbano. Esta medida se produce justo después de que un sitio de noticias estadounidense informara que Israel se está quedando peligrosamente sin interceptores de misiles balísticos. El gobierno no lo ha confirmado y el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, lo niega. Las fuerzas de defensa de Israel afirman estar listas para cualquier escenario y que la guerra se planeó con meses de anticipación. Considerando el arsenal de misiles de Irán y que Hezbollah del Líbano podría unirse a la lucha, Israel usa un sistema de defensa multinivel como Arrow 3 sonda de David y cúpula de hierro para interceptar amenazas que van desde misiles balísticos hasta cohetes. Ahora cedo la palabra a nuestros invitados, la analista de seguridad Yaakov Lapid y la corresponsal senior de Medio Oriente, Ariel Osaran. Primero quiero hablar de esto contigo, Yaakov. Israel niega públicamente que las reservas de interceptores estén bajas. ¿Qué tan en serio consideran estas preocupaciones los funcionarios en Washington y qué sabemos de estos informes? Funcionarios estadounidenses tendrán comunicación directa con Israel sin depender de los medios. El nivel político trata con el político y el ejército de Estados Unidos con las fuerzas de defensa de Israel. Sabrán exactamente cómo están los interceptores, ya que comparten esa información entre aliados cercanos. Los funcionarios militares dicen que esto es una tontería, que hay más que suficientes interceptores y que las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para periodos largos. Debemos cuestionar el origen de estos informes, ya que los iraníes también buscan difundir esa información. Creo que tenemos que asumir que no solo las fuerzas de defensa de Israel entraron en esto sabiendo que iban a necesitar muchos interceptores, sino que también lo sabemos. Antes de la guerra ya se había incrementado la producción de interceptores. Producción en masa. Se firmaron contratos multimillonarios con empresas de defensa israelíes, así que la producción sigue en marcha. No es como Irán, donde el complejo militar industrial está en ruinas. Las industrias militares aquí operan a máxima velocidad. Bueno, quiero preguntarte sobre eso. Nos quedamos sin interceptores, no tiene sentido. ¿Verdad? Analicemos lo necesario para fabricar estos interceptores. Si el Arrow 3 se usa mucho ahora contra misiles balísticos iraníes, ¿qué tan rápido puede Israel reponer ese arsenal en la guerra? Bueno, no nos van a decir exactamente cuánto tiempo toma. Obviamente no es algo que se haga de la noche a la mañana, fabricar un sistema Arrow 3, pero solo agregaría que, mira, las andanadas iraníes, aunque son relativamente frecuentes, son mucho más pequeñas que las andanadas que vimos en junio del año pasado. ¿Cuáles son los números y puedes compararlos? Durante la guerra de junio recibíamos docenas de misiles diarios, 50, 60. Cada andanada era de 70, 80 o hasta 100 misiles. Luego disminuyó, pero seguían siendo docenas y algunos lograron pasar. Vimos barrios completos dañados y destruidos por la guerra. Ahora, en esta guerra, eso pasó una vez, en Beit Shemesh, vimos que sucedió una vez y no volvió a pasar. Porque no solo están funcionando los sistemas de defensa aérea, sino que también las salvas son más pequeñas, así que los primeros 2 días hubo docenas cada día, ahora es mucho menos. Aún no dan el número exacto, pero la cantidad de misiles por salva iraní normalmente no es más de 5. Comparemos eso con 2025. 5 contra 50, esas son las diferencias por salva. Si lo sumas por día o semana, verás la diferencia. Eso significa que debería haber más que suficientes interceptores para lidiar con esta cantidad de amenazas que se aproximan. Quiero decir, obviamente también estamos viendo que Israel dice en este momento que planean continuar llevando esto a cabo. Estos ataques aéreos en Irán podrían durar al menos 3 semanas más, lo cual habla, supongo, de la confianza en el sistema de defensa israelí, porque eso es bastante tiempo. La guerra con Irán en 2025 duró solo 12 días. Sí, claro, sobre eso hay 2 cosas. Primero que nada, no sé si el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que planea continuar durante 3 semanas o si dijo que Israel puede y había planeado poder hacerlo. Hay una diferencia, no es la misma frase. Así que estamos en estado de guerra y se están difundiendo declaraciones de guerra psicológica por todas partes y es una parte inevitable de la guerra.
Pero el presidente Trump va a ser el principal responsable de tomar decisiones, nos guste o no, sobre la duración de esta guerra en Irán. Primero eso. Segundo, aunque esto dure más, se espera que la amenaza de misiles iraníes siga disminuyendo. Así que incluso si esto dura semanas más, y no estamos seguros de que así sea, pero supongamos por un momento, eso no significa que este ritmo de ataques vaya a continuar. Así que creo que tenemos muchas variables diferentes aquí que en realidad se están aislando cada vez más entre sí. Mientras más tiempo pase esto, menos deberían poder disparar los iraníes. Gracias, Yakov, por el análisis. Ahora, sobre Estados Unidos, la guerra con Irán entra en su tercera semana y la retórica en Washington se endurece. Donald Trump advierte que fuerzas de Estados Unidos podrían atacar el principal centro petrolero de Irán en la isla de Yarg. Otra vez declaró en una entrevista que Estados Unidos podría atacarlo solo por diversión, aunque la líder estadounidense dice que los ataques ya destruyeron gran parte de la isla. Ahora, esta es una isla que es fundamental para las exportaciones de petróleo de Irán y cualquier ataque adicional ahí podría causar conmoción en los mercados energéticos globales. Los comentarios muestran una escalada frente a declaraciones previas sobre ataques solo a objetivos militares y parecen afectar los esfuerzos diplomáticos. Se informa que Washington ya rechazó intentos de mediación de aliados regionales. Irán aumenta la presión lanzando ataques con drones que han afectado la infraestructura energética en Emiratos Árabes Unidos, mientras sigue amenazando el transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, uno de los corredores petroleros clave del mundo, lo que ha elevado los precios globales de la energía. Ahora vamos con nuestro corresponsal jefe en Estados Unidos, Mike Wagenheim, desde Washington, dice: como mencionamos en la transmisión pasada, ¿cuáles son los indicadores de éxito de esta guerra para Estados Unidos? ¿En este momento crees que el público estadounidense realmente entiende cuáles son los objetivos de la administración al continuar con esta guerra? Y si eso basta para generar mayor apoyo político. Son dos preguntas distintas pero relacionadas, Natasha. Pero hay una base de apoyo para el presidente y el Partido Republicano que, sinceramente, no requiere explicaciones detalladas. La idea básica de que Estados Unidos va tras Irán es suficiente para mucha gente en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata y para quienes están afiliados a ellos. El hecho de que el presidente Trump apruebe lo que apruebe, ya sea que tenga buen razonamiento o no lo tenga, si es una mala política o una buena política, están en contra porque están en contra del presidente Trump. Y así tienes diferencias filosóficas desde el principio. Hay una parte relativamente, desafortunadamente pequeña del electorado y de la población que realmente está interesada en llegar al fondo de esto. ¿Cuáles son los detalles específicos de lo que realmente está pasando aquí? ¿Cuáles son los objetivos de la guerra? ¿Se están cumpliendo? Hay una dinámica cambiante aquí y, sabes, puedes darnos un plazo específico de cuándo terminará esta guerra. En cuanto a esas personas, sospecho en gran medida, y creo que está respaldado por muchas de las encuestas que estamos viendo, que todavía están esperando respuestas. Observamos un cambio no previsto en los objetivos de la guerra que ahora es necesario. Sobre el alza de precios del petróleo, recuerda que el petróleo estaba muy abajo en la lista de cosas que Trump dijo que quería obtener de esta guerra. Principalmente era el programa nuclear, misiles balísticos, apoyo a grupos terroristas. El petróleo se mencionó como de pasada. Ahora es un gran problema porque está afectando la economía y eso hace que esa determinación sea más complicada. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó hoy que espera que los precios de la gasolina bajen antes del verano, porque es cuando normalmente hay una gran prisa por ir a las gasolineras, y él realmente no puede poner un plazo específico para el fin de la guerra. Pero dijo que está seguro de que en las próximas semanas la amenaza que Irán representa para el comercio mundial de petróleo será eliminada. Eso es algo diferente a terminar la guerra. Si eso ocurre en las próximas semanas, podría aumentar algo el apoyo aquí para el presidente Trump para cumplir estos objetivos. Mike Wagenheim nos acompaña desde Washington, D.C. Vamos a ver lo que está sucediendo dentro de Irán. Hay señales crecientes de que la guerra ahora está llegando a las calles. Habitantes de varias ciudades reportan más retenes, patrullajes y vigilancia, mientras autoridades intentan mantener el control. En la ciudad norteña de Rusht
Testigos dicen que agentes vestidos de civil han estado recorriendo los vecindarios con dispositivos electrónicos, aparentemente buscando terminales de Starlink que permiten a las personas eludir las restricciones de Internet impuestas por el gobierno. En Bandar Abbas, los conductores informan que ahora la mayoría de los vehículos están siendo detenidos y revisados en los retenes. Cerca de Teherán, residentes reportan drones israelíes sobre zonas residenciales temprano en la mañana. Un audio filtrado, presuntamente de un comandante de Basij, advierte a sus fuerzas no entrar en pánico ante ataques con drones. Incluso cuando los informes sugieren que algunos miembros de la milicia están abandonando sus puestos por miedo. En conjunto, sin duda pinta el panorama de un país que está bajo presión, tanto desde el aire como desde dentro. Y ahora se une a nosotros Yosra Isfahani, directora de investigación en la Unión Nacional por la Democracia en Irán en Washington, D.C. Como saben, estamos escuchando sobre estos puntos de control, barridos de vigilancia, búsquedas de terminales Starlink. ¿Qué información tienes de los iraníes en el terreno y qué indica sobre la preocupación de la República Islámica por perder el control internamente? Hay dos elementos en toda esta historia. Uno, como mencionaste, desde el cielo, Estados Unidos e Israel están golpeando a la República Islámica. En los últimos días, específicamente, Israel ha comenzado a atacar a las fuerzas de la milicia Basij, una milicia que está controlada por la Guardia Revolucionaria Islámica y que es clave para su aparato de represión interna. Han sido atacados por Israel en ataques selectivos con drones. Al menos 100 milicianos sitiados han sido abatidos, muchos más han resultado heridos y muchos más se están negando a presentarse en sus puestos. Como dijiste, destruyeron las bases y el régimen entra en pánico. Esas fuerzas siguen en las calles, durmiendo ahí porque no hay base donde ocultarse. Incluso si hay una base, saben que es un objetivo. Así que todos están en pánico, tienen miedo, están corriendo de un lado a otro constantemente. Pero además de eso, el régimen ni siquiera está logrando entregar comida y agua a las fuerzas que están llegando. No pueden alimentar a estos brazos de la opresión y eso no es el final de la historia. Ayer, el príncipe heredero Reza Pahlavi, líder de la oposición, hizo un anuncio importante. Hizo pública la existencia de la Guardia Inmortal, la vanguardia de la Revolución del León y el Sol de Irán. Hay detalles sobre este anuncio. Voy a revisar mis notas porque es demasiado delicado como para improvisar. Así que aquí está. Miles de voluntarios se han autoorganizado en pequeñas células operativas descentralizadas en todo Irán. No hay comunicación vertical ni horizontal entre las células y no están conectadas directamente con el centro de mando. Las instrucciones y el entrenamiento se ocultaban a plena vista y transmitían mediante mensajes y contenido públicos. Solo el príncipe heredero tiene autoridad sobre la fuerza. Quien afirme tener autoridad o conocimiento detallado sobre la fuerza en público o privado está mintiendo. El príncipe heredero dará detalles sobre la cadena de mando en el momento adecuado. Quiero preguntarte sobre esto. Khosrown, está bien. Claro. Hemos visto algunos comentarios muy, se podría decir, interesantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a cómo se vería un cambio de régimen en Irán. Si ocurre, vemos informes que indican que la República Islámica sigue fuerte en el país pese a los ataques aéreos. Hay informes de que milicias kurdas podrían combatir al CGRI en el terreno. Escuchamos a Donald Trump decir que quiere participar en la elección del próximo líder de Irán y que no está seguro de que sea Reza Pahlavi, hijo del Shah. ¿Qué opinas de esto y cómo reaccionan los iraníes, especialmente ante la retórica de Trump? Primero que nada, el futuro de Irán lo va a determinar el pueblo iraní. Cuando millones de personas salieron a las calles en Irán en diciembre y enero, cuando murieron en las calles por decenas de miles, solo coreaban el nombre del príncipe heredero Reza Pahlavi. Es un mensaje claro al mundo: tenemos un líder, los seguimos y recuperaremos Irán.
Como decía, la fuerza cuya existencia pública anunció ayer el príncipe heredero fue activada en enero. El 8 y 9 de enero salieron a las calles de Irán y se enfrentaron a las fuerzas de la República Islámica. Si has estado viendo las noticias de Irán, ya habrás visto múltiples videos mostrando a jóvenes iraníes realizando actos de valentía y coraje que una mente normal ni siquiera puede comprender. Nuestra gente está lista para actuar, están ahí, están integrados en la sociedad. El príncipe heredero, en su mensaje de ayer, hizo un llamado a esta fuerza para que empiece a debilitar aún más los brazos de opresión de la República Islámica. Ellos saben cómo van a cumplir esa orden. También se les ha ordenado priorizar su propia seguridad. Los iraníes volverán a salir a las calles por millones y saben lo que van a hacer. Para proteger a la población contra los brazos de opresión de la República Islámica, nosotros somos la fuerza en el terreno. El príncipe heredero Reza Pahlavi se ha ofrecido como voluntario para aterrizar en Irán y liderar la revolución, la batalla final para derrocar a la República Islámica. No es el único voluntario, muchas personas en la diáspora, yo incluido, también se han ofrecido. Muchos de nosotros nunca hemos sostenido un arma en nuestras vidas, pero tenemos otras capacidades que serán útiles para la batalla final. Bueno, Shosra, es muy interesante tenerte aquí. Obviamente, creo que hay una especie de... El mundo está esperando en este momento para ver cómo los iraníes normales, los iraníes de a pie, realmente van a salir a las calles y enfrentarse a este régimen. Y ya sabes, obviamente estamos orando por ti, por tu familia y esperando que veamos algún tipo de éxito en este país. Gracias por enfocarte en los iraníes comunes y su voz. Han estado en la primera línea luchando contra este Estado islamista fascista por 5 décadas. Hemos muerto, sangrado y enterrado a nuestros seres queridos en esas calles. Hermanos y hermanas en Israel nos han acompañado durante esta prueba en los últimos 50 años. Confiamos en ellos para la batalla final. ¿Terminaremos con esta ocupación? La República Islámica que ocupa Irán ha exportado terrorismo y causado la muerte de decenas de miles de iraníes, iraquíes, libaneses, sirios, afganos, israelíes, estadounidenses y británicos. Acabaremos con este régimen de una vez. Solo hay 2 opciones: su destrucción total o su rendición. No hay punto medio. Bien, Jorro, vamos con nuestra siguiente historia. Esta noche hay confusión y maniobras políticas sobre quién manda en Irán. Teherán insiste en que su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, goza de excelente salud y tiene el control firme, rechazando las crecientes especulaciones sobre su estado y visibilidad mientras la guerra se intensifica. En Washington, Trump duda si Khamenei sigue vivo, pide que Irán se rinda y dice recibir informes contradictorios de inteligencia. Los mensajes contradictorios surgen mientras ambos lados señalan finales muy diferentes. Teherán proyecta estabilidad y resistencia, mientras que la Casa Blanca sugiere que las negociaciones son posibles, pero no bajo los términos actuales. Ahora que el conflicto está en una fase crítica, la incógnita del liderazgo podría cambiar todo. Y me gustaría volver con nuestros invitados en el estudio, nuestro analista de seguridad, Jacob Lapin, y nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osran. Ariel, quiero dirigirme a ti. Sobre el paradero y estado de Mojtaba Jamenei en este momento. No sabemos mucho, incluso las declaraciones oficiales son vagas y solo dicen que creen que está vivo. En última instancia, la evaluación actual es que Mojtaba Jamenei resultó herido en al menos 2 ataques. Fue herido hasta cierto punto, pero ahora está vivo. En la primera oportunidad que tuvo para mostrar su rostro, su declaración inaugural al público iraní fue leída por un presentador de noticias de la televisión iraní. Así que es probable que no esté en condiciones de mostrar su rostro en público y no está claro cuándo estará en condiciones de hacerlo. Pero en última instancia se entiende que el CGRI presionó para su elección.
y por eso se le considera, si no totalmente alineado con ellos, pero también quizás manipulado por el CGRI. ¿Qué implica esta falta de claridad sobre su estatus para el mensaje y la fortaleza de la República Islámica? La fortaleza no tiene nada que ver con esto. Creo que están usando todos los medios posibles para mantener en secreto su paradero, porque después de perder al todopoderoso líder supremo, su padre, Ali Khamenei, no quieren ver a otro líder supremo eliminado en cuestión de semanas uno tras otro. Y así es. Yo diría, sabes, es una evaluación muy creíble que están empleando todas sus capacidades de contrainteligencia para mantener en secreto su paradero. En cuanto a su estado, el hecho de que no haya nada oficial sobre su condición indica que no está al 100% de buena salud. Tenemos mucho más cuando regresemos y no vas a querer perdértelo. Con planes ya definidos tras la Pascua, la campaña seguirá intensificándose en las próximas semanas. Ahora nos acompaña la profesora Kobi Michael. Fue subdirector general en el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel. Profesora, las Fuerzas de Defensa de Israel afirman tener miles de objetivos pendientes. ¿Qué indica esto sobre los objetivos estratégicos a largo plazo de Israel en Irán actualmente? Buenas noches. Significa que tenemos una campaña militar prolongada. Eso, incluso si termina y se vuelve menos intensa, tendremos que encontrar la manera de continuar la campaña militar por otros medios. Significa que tendremos que ser capaces de establecer un mecanismo de monitoreo muy efectivo y robusto que nos lo permita. Detectar cualquier intento del régimen iraní o lo que quede del régimen iraní de reconstituirse y frustrarlo. Pero creo que al menos tenemos otra semana o dos hasta que llevemos al régimen actual al punto más bajo posible en cuanto a sus capacidades. Y creo que esto también facilitará mejores condiciones para que el pueblo iraní se levante e intente derrocar al régimen. Quiero entender exactamente qué significa eso. El objetivo declarado es disuadir a Irán, limitar sus misiles balísticos y ambiciones nucleares y restarle poder a la República Islámica. Pero, obviamente, debilitar al régimen iraní, hacer que finalmente caiga, es el objetivo a largo plazo para garantizar la seguridad a largo plazo del Estado de Israel. ¿Cómo se vería el éxito en la práctica para el Estado de Israel? Ya hay un éxito impresionante respecto a la realidad que conocíamos hasta el 28 de febrero. El régimen iraní y en general Irán es mucho más débil hoy en comparación con lo que solía ser hasta el inicio de esta operación, pero todavía tenemos camino por recorrer y el éxito, en mi opinión, será un régimen muy débil que no podrá amenazar a Israel ni podrá amenazar a los países del Golfo. Pero cuando se trata de Israel, principalmente no podrá amenazar a Israel o ser una amenaza existencial como solía ser, y será un adversario muy débil, que podamos frustrar cualquier intento de este régimen de reconstruirse. Y creo que con el tiempo un régimen tan débil, un régimen tan frágil, colapsará desde adentro, porque el pueblo de Irán, o al menos la gran mayoría del pueblo de Irán, no está con este régimen, no apoya a este régimen. Y creo que Israel, Estados Unidos y tal vez algunos otros podrán apoyar a la oposición en Irán en su lucha, en su protesta y en su esfuerzo por derrocar al régimen. Pero tenemos que entender que necesitamos paciencia estratégica, necesitamos claridad y determinación estratégicas y sobre todo necesitamos tiempo. Quiero decir, esta no es una misión que se pueda lograr en días, ni siquiera en semanas. Muy bien, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, profesor Mikol. Ahora hablaremos de los ataques de la República Islámica
no se han limitado a Israel, a pesar de que esta guerra la libran Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Misiles y drones iraníes han causado más de 50 muertes en el Golfo, golpeando a los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Bahrein y Qatar. Los Emiratos Árabes Unidos han sido el objetivo de la mayor cantidad de misiles. En total estamos hablando de 309, hasta hoy seguidos por Kuwait, con 234, y luego Qatar, con 136. El fuego de Irán también se ha dirigido a Jordania, Irak, Chipre, Turquía y Azerbaiyán. El grupo proxy de Irán, Hezbollah, ha lanzado 400 cohetes contra Israel y 5 drones contra Chipre desde que se involucró en la guerra el 2 de marzo. Israel está respondiendo con dureza contra el grupo terrorista libanés. Ahora nos acompaña el embajador Mark J. Sievers, ex embajador de Estados Unidos en Omán, hablándonos desde Abu Dhabi. Los ataques iraníes ahora están golpeando a varios estados del Golfo y algunos están recibiendo incluso más fuego que el propio Israel, como los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué mensaje cree usted que la República Islámica está tratando de enviar? Hola, es un gusto estar con ustedes. Les hablo desde nuestro hogar en Abu Dhabi, donde hemos estado todo este tiempo. Y como acaba de mencionar, ha habido ataques constantes de Irán, una combinación de misiles balísticos, misiles de crucero y drones explosivos, al igual que en Israel. Y tengo que decir que las defensas aéreas emiratíes han sido bastante notables. Han interceptado, creo, más del 90% del fuego entrante en el aire. El daño que ha ocurrido ha sido casi totalmente por escombros que caen hasta donde sé. Puede haber algunos impactos directos, pero son muy pocos. Y como resultado, después de unos días, la gente empezó a volver a la normalidad en gran medida. Aquí no hay refugios en los edificios como los hay en Israel. La gente adaptó algún tipo de refugio improvisado en casa, encontró una habitación para que fuera un cuarto seguro. Pero en general la vida ha continuado y realmente es bastante impresionante. Me interesa saber, ya sabes, tú estás en Abu Dhabi, ¿qué reacciones estás escuchando de la gente de los Emiratos Árabes Unidos? ¿La gente apoya la guerra contra Irán? ¿Están molestos con Estados Unidos e Israel por los ataques del 28 de febrero? ¿Hay una diferencia tal vez en la percepción pública en comparación con lo que estamos escuchando de los funcionarios en el lugar? Creo que como en cualquier otro lugar hay una variedad de opiniones. Creo que principalmente se entiende que están siendo atacados por Irán. Israel y Estados Unidos obviamente iniciaron esta guerra, pero el trasfondo y las cosas que llevaron a esto son bastante conocidas aquí. Creo que es cierto que la preferencia en el Golfo era que la diplomacia continuara. Ellos tienen un gran interés en la estabilidad y la seguridad. Ese es básicamente su modelo para el desarrollo futuro de sus países y su papel en la economía global. Pero creo que se han adaptado bien a esto. Y si ves declaraciones como la del asesor de política exterior del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el doctor Anwar Gargash, creo que ayer emitió una declaración diciendo que, ya sabes, Irán no tiene justificación para lo que ha hecho y ha atacado a sus vecinos, que no eran partes directas o no eran partes en absoluto del conflicto. Además, tenían lazos cercanos con Estados Unidos y en casos como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, también con Israel. Pero creo que la culpa recae mucho en Irán. Y si pudiera hacer otro comentario rápidamente, había muchas divisiones en el Golfo por una variedad de otras razones que no tenían que ver ni con Israel ni con Irán. En los últimos meses, esto ha acercado de nuevo a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos, lo cual considero muy positivo. Quiero comentar sobre lo que crees que implica este conflicto para la relación entre los estados del Golfo e Israel.
Por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos fueron uno de los primeros, los principales actores en la región en hacer historia con la firma de los acuerdos de Abraham. ¿Existe la posibilidad de que este tipo de experiencia compartida de abuso a manos de la República Islámica pueda llevar ahora a una expansión de los acuerdos de Abraham? Sin duda eso es lo que espero. Esa ha sido mi esperanza durante varios años aquí. Y sabes, en mi puesto anterior aquí, trabajando con el Comité Judío Americano, ese era básicamente el enfoque principal, expandir los acuerdos de Abraham. Parecía que se desvió, como decía, con los sauditas a finales del año pasado. Pero en realidad tengo bastante esperanza de que el resultado de todo esto, cuando las armas se silencien y empecemos a evaluar el impacto, será que habrá una apreciación aún mayor por el papel de Israel. Creo que, ya sabes, sí escuchas algunas voces diciendo, bueno, ya sabes, Israel es demasiado poderoso ahora, está dominando la región, pero creo que los beneficios de ser un socio de Israel deberían ser realmente obvios al final de esta guerra. Gracias por acompañarnos, embajadora. Fue muy interesante escuchar tu opinión. Ahora vamos a cambiar a un tema diferente aquí. Retiran 2 carreras de Fórmula 1 del calendario por la guerra en Medio Oriente, cancelando los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita. La decisión baja la temporada 2026 a 22 carreras y deja un gran vacío en un tramo regional clave del deporte. Nuestra Alex Schloss tiene la historia. La Fórmula 1 está quitando 2 de sus carreras más importantes del calendario, ya que el Gran Premio de Bahrein y el de Arabia Saudita han sido oficialmente cancelados para abril debido a la guerra en Medio Oriente. La F1 afirma que, tras evaluarlo, la situación regional impidió continuar. Esto significa que Bahrein, 10 al 12 de abril, y Arabia Saudita en Jeddah, 17 al 19 de abril, no se realizarán el próximo mes. Es un calendario sólido y bueno. Probablemente afectará las ganancias de la Fórmula 1, ya que Bahrein y Arabia Saudita eran carreras que pagaban derechos de sede importantes. Pero no será un golpe masivo en el sentido de que podría haber sido para la Fórmula 1. Dice, se consideraron diferentes alternativas, pero al final no se agregarán carreras de reemplazo en abril. La decisión elimina los fines de semana de apoyo para Fórmula 2, Fórmula 3 y Academia F1 y reduce la temporada 2026 de 24 a 22 carreras. Ahora deja un intervalo de 5 semanas entre el Gran Premio de Japón a finales de marzo y el Gran Premio de Miami a principios de mayo. El director ejecutivo de la F1 la consideró una decisión difícil pero necesaria. El presidente de la FIA afirmó que la seguridad y el bienestar son prioridad. Las carreras de Medio Oriente más adelante en el año, en noviembre y diciembre, Qatar y Abu Dhabi están programadas para cerrar la temporada. Eso todavía falta mucho. También está Azerbaiyán y ese país fue atacado recientemente con cohetes. Los países vecinos, Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi, aún faltan y por ahora no hay señales de que no ocurran. Promotores de Bahrein y Arabia Saudita apoyan la decisión pese a que elimina 2 fechas clave del calendario regional. ¿Líbano tendrá conversaciones directas por primera vez en décadas? Informes del fin de semana indican que pronto podrían iniciar negociaciones para detener los combates con Hezbollah. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, rechaza esa idea y afirma que no hay conversaciones inminentes, señalando que el problema es la acción, no la diplomacia. Escuchemos. Si el gobierno libanés y el ejército libanés quieren cambiar algo, deberían hacer algo para detener el ataque que está realizando Hezbollah desde territorio libanés. Hasta ahora no han hecho nada significativo para detenerlo. Por cierto, hasta ahora los ministros que están afiliados a Hezbollah son miembros del gobierno libanés. Así que todos estamos a favor de la paz y la normalización en el futuro, incluso con Líbano. Considero que el problema de Líbano es Hezbollah,
No tenemos disputas reales con el Estado de Líbano. Tenemos algunas disputas fronterizas menores que se pueden resolver bastante fácil, pero el problema es Hezbollah. Mientras tanto, los combates a lo largo de la frontera norte continúan, con Hezbollah lanzando cohetes y drones hacia Israel diariamente y las fuerzas de defensa de Israel atacando objetivos más adentro del Líbano. Así que, mientras algunos actores regionales están proponiendo la diplomacia en este momento, el mensaje desde Jerusalén es claro. Primero detengan los ataques y después podemos hablar. Hace media hora vimos otra ronda de sirenas en Galilea, norte de Israel, durante un ataque con cohetes de Hezbollah. En Estados Unidos surge un nuevo y escalofriante detalle sobre el ataque a una sinagoga y preescolar en Michigan la semana pasada. La policía informa que el hombre que chocó su camión contra el Templo Israel en Detroit es hermano de un comandante de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que el hermano del sospechoso, Ibrahim Muhammad Ghazali, era un comandante de Hezbollah involucrado en operaciones de armas y lanzamiento de cohetes contra civiles israelíes, y que fue abatido en un ataque aéreo israelí a principios de mes. Los informes también dicen que otros familiares ligados a Hezbollah murieron en el mismo ataque. Bueno, ahora los investigadores están tratando de entender si el ataque en Michigan estuvo relacionado con el conflicto regional más amplio y qué podría indicar eso sobre las tensiones que se están extendiendo más allá de Medio Oriente. Sin duda, una actualización importante. Ahora ha sido otro día difícil en el frente interno de Israel. El Ministerio de Salud dice que 108 personas fueron llevadas a hospitales solo en las últimas 24 horas. La guerra con Irán sigue enviando misiles y metralla a ciudades del país. La mayoría de las lesiones son leves, pero algunas personas se lastimaron al intentar llegar a los refugios a tiempo. Eso es un recordatorio claro de lo disruptivo y estresante que se ha vuelto este bombardeo diario. Desde el inicio de la guerra, a finales de febrero, más de 3,000 personas entre civiles y soldados han sido hospitalizadas. Aunque las defensas aéreas interceptan la mayoría de amenazas, las autoridades advierten que no son infalibles y el sistema médico se prepara para un conflicto que podría durar semanas más. Desde el centro de Israel nos acompaña la doctora Osnat Lepzion Korach, directora general y ejecutiva del Centro Médico Shamir. Me interesa escuchar qué están viendo los hospitales en este momento en cuanto a los tipos de lesiones. La mayoría de los casos son directamente por explosiones o por el caos de llegar a los refugios. ¿Cómo afecta esto a la atención médica habitual, como partos o pacientes con enfermedades crónicas? Entonces, empecemos por la preparación. Desafortunadamente tuvimos una prepromoción en junio, la primera con Ankelavi. Lo que ves ahora, lo que hicimos fue por los misiles, se disparan misiles todo el tiempo hacia nuestra zona. Hay muchas sirenas al día. Lo que hicimos fue el sábado. Al inicio movimos a los pacientes al hospital subterráneo ubicado en el estacionamiento. Como puedes ver, fotos e incluso construimos en el estacionamiento. Tenemos 3 quirófanos que el domingo ya empezamos a usar para operar en ellos. Ahora ves el departamento de maternidad ubicado en el gimnasio que construimos para el personal. Así que incluso sin los heridos que siguen llegando, ya tenemos cientos de pacientes bajo tierra, lo cual es muy difícil. Como puedes ver, la gente está muy junta. No hay mucha privacidad, pero la gente está muy agradecida porque se siente segura. Así que eso es una cosa. Obviamente. Quiero preguntarte sobre la experiencia del paciente ahora, aparte de las complicaciones de mover tus instalaciones a un lugar subterráneo. Supongo que hay mucho más estrés entre quienes vienen a hacerse procedimientos. ¿Cómo estás manejando eso? ¿Y sientes que tienes suficiente personal? Como el sistema hospitalario israelí está tan saturado. Así que el personal está muy estresado, y recordemos que hemos estado estresando al personal desde el COVID. Así que durante años ha sido cada vez más y más estresante. Tuvimos el COVID, tuvimos la guerra, tuvimos el enclave, tuvimos el 7 de octubre. Así que es el mismo personal está trabajando muy duro. Pero son increíbles y están muy dedicados, muy motivados y están haciendo lo mejor que pueden bajo circunstancias muy difíciles. Una de las cosas que hicimos, como sabes, es que el sistema educativo en Israel no está funcionando.
Así que el domingo, el día después de que empezó la guerra, ya abrimos un sistema educativo en el hospital para bebés desde unos meses de edad hasta los 10 años. Así los padres pueden traerlos con ellos al trabajo y tener una solución para los niños mientras están trabajando. Pero por supuesto es muy, muy difícil. Vemos mucho estrés y tenemos muchos heridos, muchas personas que siguen llegando después. Ya sabes, corriendo al mamad, corriendo al refugio y cayéndose y en todo, ya sabes, es muy... Muy estresante. La gente no duerme bien, les falta sueño. Como sabes, aquí suenan varias sirenas cada noche, junto con una alerta previa. Escuché a un niño cerca de la radio decir, siempre duermo al mediodía cuando puedo, porque no sé si podré dormir en la noche. Sí. Todo se acumula y persiste durante días. Obviamente es una situación difícil. Muchas felicidades por el gran trabajo que están haciendo, a pesar de todo. Los israelíes los necesitan ahora. Sé que no es fácil, pero ver las instalaciones que crearon es realmente increíble. Y quiero decir que no somos solo nosotros, es la mayoría de todos. Así es, todos en el sistema. En Israel son las Kupot Jolaim, que son los fondos de salud. Así es, está bien. Un trabajo muy duro, pero están haciendo un trabajo increíble. Gracias. Pasemos a la siguiente historia. Benjamín Netanyahu murió. Tel Aviv luce como Gaza. Narrativas falsas circulan en línea durante la guerra entre Israel e Irán. Joe Brown analiza la difusión de noticias falsas, sus orígenes y cómo identificarlas. Miren esto, Benjamín Netanyahu está muerto y Tel Aviv quedó en escombros. Dos teorías de conspiración han sido muy comentadas en redes sociales. Ninguna de esas es correcta, pero es parte de un patrón de información falsa sobre la guerra que circula en línea. Veamos estas teorías, quién las dice y qué revelan sobre el estado actual de las redes sociales. La teoría sobre la muerte de Benjamín Netanyahu, difundida por la agencia Tasman ligada a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, sostiene que el primer ministro israelí fue asesinado en un ataque con misiles la semana pasada y ha sido replicada por muchos. Un usuario publicó una foto falsa, creada con inteligencia artificial, que lo muestra siendo rescatado. No hay base para esto. Benjamín Netanyahu fue visto por última vez en Beit Shemesh el 2 de marzo y en Beerseba el 6 de marzo. Desde entonces, se asume que ha permanecido cerca de un búnker por razones bastante obvias en este espacio seguro. Él dio una conferencia de prensa el jueves pasado que llevó a docenas de teorías de conspiración extrañas. Primero que nada, no tiene 6 dedos en la mano, eso es una arruga en su palma. Otra foto, que supuestamente muestra 6 dedos en su mano izquierda, en realidad muestra 5. Ambos hechos indicaban que era de inteligencia artificial. El primer ministro ha desmentido estúpidas teorías de conspiración, afirmando que está vivo, tomando café y que tiene la cantidad normal de dedos. Y sobre el tema de la inteligencia artificial, han circulado decenas de videos falsos de Tel Aviv supuestamente siendo bombardeada. Esto se ha combinado con afirmaciones de que los medios no te muestran la verdad debido a la censura de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel. Si hablas con alguien de allá o ves videos de las calles, verás que no es así. Un edificio en Tel Aviv fue destruido y decenas resultaron dañados. Y si quieres ver cuánto ha ocultado esto la prensa, aquí estoy yo reportando para las redes sociales de I24 News, y aquí estoy reportando para la televisión de I24 News el día después de que cayó el misil, el 1 de marzo. Así que no lo están ocultando muy bien, pero eso no ha impedido que algunas personas digan lo contrario. Tel Aviv ahora parece Gaza. ¿Cómo lo sé? Porque tengo amigos en la calle Shanken, cerca de la plaza Dizengoff, en Tel Aviv. Y han estado caminando por ahí, y son ellos quienes me dicen con sus propias palabras que Tel Aviv ahora parece Gaza. ¿Cómo no iba a ser así? Ese excéntrico del sombrero fedora es el político británico George Galloway, quien ha pasado su vida difundiendo mentiras sobre Occidente en la TV estatal rusa e iraní. Primero que nada, George, la calle Schenken está a unos 50 minutos caminando de la plaza Dizengoff. Tienes que bajar por la calle King George y luego girar a la izquierda en la calle Dizengoff. Pero de cualquier manera, no es tan cerca. George Galloway rechazó debatir con Eilon Levy por ser israelí, así que dudo que tenga amigos en el centro de Tel Aviv. Eso no importa, ya que las redes sociales solo generan contenido masivo. No importa tener razón, solo ser lo bastante ruidoso para que te noten. De hecho, estar equivocado te hace más ruidoso. Así es como funciona el algoritmo de X, según su código abierto. Cada acción tiene una puntuación. Un me gusta vale 0.5 puntos y una respuesta 13.5, es decir, 27 veces más. Que el autor responda a una respuesta vale 75 puntos, 150 veces más que un me gusta.
Mientras más puntos obtengas, más tracción tendrás, y con X monetizando publicaciones, puedes aprovecharlo fácilmente. Así que si respondes a una publicación, incluso solo para decir que claramente es falsa, esa publicación será impulsada. Y con la cantidad de contenido que alguien ve mientras navega por las redes sociales, la mayoría de las personas no tiene tiempo para verificar todo lo que ve, así que su cerebro suspende la incredulidad y lo toma como un hecho. Así se propagan las noticias falsas, de forma cíclica y destructiva. Algunas personas se aprovechan del algoritmo para ganar dinero rápido en las plataformas de redes sociales, otros lo hacen a nivel estatal. Para confundir la verdad y manipular el discurso, esto no es nuevo, lleva al menos una década sucediendo. Con la guerra entre Israel e Irán, me parece aún más obvio y absurdo. ¿Cómo sabes qué es real y qué no? Con los videos es más difícil, pero aún hay señales. Si algo parece extraño, probablemente lo sea. Observa bien y notarás cosas que desafían la física, como autos cambiando de forma. Sobre la desinformación factual, debes analizar y evaluar tus fuentes. Los medios tradicionales dependen de la precisión para su reputación, a diferencia de las redes sociales. Para CNN Fox e I24 News debemos superar verificaciones para asegurar que lo que decimos sea cierto. En redes sociales gana el más rápido, sin importar si es legítimo. Si buscas noticias confiables, consulta fuentes adecuadas, no solo a los tontos útiles que siguen usando fedoras. Eso es todo en este flash de I24 News. Quédate con nosotras.